Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día, 30 de marzo del 2021, estamos en nuestra sección ¿Cómo lo hizo?, que es una sección constituida por entrevistas a egresados de universidades peruanas que tienen éxito en el extranjero y que son de origen popular, es decir, que inicialmente tenían muy pocos recursos económicos y que a base de estudio, de esfuerzo, logran cumplir sus sueños o además, o por lo menos parte de sus sueños. En esta oportunidad estamos con Víctor Coronel Chauca, que ingresó en el año 1967 a la UNI en el primer puesto del examen de admisión general. Luego partió a Estados Unidos, es profesor de la City University of New York. Y bueno, vamos a entrevistarlo para conocer un poco su vida, desde que se recuerda, los primeros recuerdos de tu vida. Gracias, Víctor, por estar con nosotros en este programa. Gracias, buenas tardes. Es un placer estar aquí junto con Modesto, un amigo de siempre. Y bueno, cuídense del virus nada más. Bueno, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de infancia? Bueno, yo me acuerdo de infancia, un poquito de La Oroya. Yo viví en La Oroya hasta que tenía 2 años y medio, 3 años, pero muy, muy vagamente. Caminábamos por las calles inclinadas, vivíamos en lo que se llama La Oroya Nueva, y mi abuela ahí tenía sus negocios de almacén, vendía abarrotes, cosas. De ahí nosotros nos mudamos a Chosica, cuando tendría 4 años. Fui a una escuelita particular y después a una escuelita estatal. Me acuerdo que la profesora de la escuelita particular nos hacía eh, pelar las arvejas de su almuerzo y aprender a contar. Entonces contábamos las arvejas. Y increíblemente ahora es un campo popular de la Universidad de Harvard. Por ejemplo, tiene un curso que se llama la física de la cocina. Y bueno, una de las tareas yo diría para los niños es que aprendan a contar, aprendan fracciones, la mitad de un melón, un cuarto de un tomate, un quinto de un limón, etcétera, ¿no? Entonces ahora hay libros, por ejemplo, este libro que ha salido recientemente, La ciencia y la cocina, ¿no? Que es un resumen del libro de la Universidad de Harvard sobre la ciencia de cocinar que se le da a los alumnos que no van a seguir ciencia, ¿no? Entonces, ya está saliendo la moda de muchos libros. Aquí tengo otro de la física y danza, a los que le gusta bailar. Yo sé que a tu hijo David le gusta bailar tango, entonces, bueno, hay el mecanismo de los torques, de las fuerzas, etcétera. Bueno, pero esa profesora, queriéndolo o no, no sé, pero en el proceso de que le ayudábamos a preparar su comida, nos enseñaba a contar una unidad de una arveja, o era todo, la abría y decía, bueno, aquí hay 5 cositas, estas son ya subunidades de la unidad de la arveja. Entonces, bueno, me acuerdo de eso. Y ahí pasé a un colegio de San Martín de Porres, que era lo que se llama un barrio pobre, este, una invasión, y para ganarse el favor del presidente le pusieron el nombre de la avenida principal, se llamaba Avenida Manuel Odría. Y bueno, le dieron el título del terreno a mucha gente. Nosotros no estábamos ahí todavía. Llegamos unos meses más tarde y compramos un terreno que tenía una persona que conocíamos. Entonces, ese terreno estaba relativamente barato porque estaba frente a la hacienda Condevía. Y para nosotros fue un paraíso porque en vez de vivir ahí entre mucha gente, vivíamos al borde y teníamos todo el campo ahí al frente. Y cuando teníamos demasiada hambre íbamos y agarrábamos, expropiábamos maíz cuando estaba ya crecidito.
Ah, ya, mira, pero ¿ves? era una vida sana, sin darnos cuenta, ¿no? Porque teníamos el campo al frente, es como vivir en una casa frente a un parque ahora en Lima, un parque Claro. grande. La vez pasada cuando vi una foto de la internet de la, creo que era la casa de Angelina Jolie o una de esas chicas, eh, rodeada de naturaleza, ¿no? Claro, Eh, yo decía, pero tanta plata pagan esta gente para vivir igual que cuando, ¿cómo viven los campesinos? Sí, pues, exacto. No solamente pagan bastante plata para vivir, sino para comer como comen los campesinos que no son demasiado pobres, ¿ah? Porque el campesino pobre sufre mucho, pero el campesino que tiene un poquito come como el rico de Estados Unidos y el sí, peruano pues, de clase media come como el pobre de Estados Unidos. El peruano de clase media quiere comer Kentucky Fried, no quiere comer quinoa, quiere comer su McDonald's, no quiere comer su sopita de cabeza de carnero, su patasca, su chambi. Ellos quieren, como come el pobre acá, frituras, ¿no? Bueno, y cierto. el rico, en cambio, aquí come, así como come el no tan pobre peruano del campo, come sus verduritas sin insecticidas, orgánicas, come su pollito criado en casa, orgánico, y acá pues un pollo orgánico, la libra vale entre 8 y $20, depende de dónde lo compres, la libra. O sea, el kilo está más o menos entre $20 y $45 de pollo. Ah, mira eso. O sea, tú estabas comiendo como rico allá, caray. Yo Dime, estaba comiendo como rico, exacto, sin darme cuenta. y bueno, y de ahí también me acuerdo que se fundó la Gran Unidad, Claro. Granda. Entonces, bueno, esa es la otra parte de la historia. Yo fui a un colegio ya para el primer año de secundaria, primaria, yo fui a un colegio en Barrios Altos. Estaba con mis padres se divorciaron y mi padre vivía en Barrios Altos. Entonces fuimos con él y estuvimos en un colegio que se llamaba Cristo Rey, que quedaba en la avenida Ancash, a cuadra 9, donde vivían en esa época, pues Barrios Altos todavía es un poquito como es ahora, pero ahí vivían bastantes criminales. Tatán era bien famoso en esa época. Bueno, de ahí del Cristo Rey pasé a San Martín de Porres. En San Martín de Porres tenía el colegio 507, que terminé ahí la primaria, y de ahí fui al colegio Ricardo Bentín, en el RIMAC. ¿Tan Y lejos? tuve la suerte de que frente al Ricardo Bentín había una biblioteca. Y bueno, yo tenía, en esa época daban todavía becas para los alumnos que tenían bajos recursos. No sé si ahora existen, ojalá, pero era para ir a almorzar al comedor popular, que quedaba a unas 3 cuadras por la avenida Francisco Pizarro. Entonces, antes en el colegio, en esa época, se iba a clases, creo que de 8 a 11:30, algo así. Tenías entonces, salías a tu casa a almorzar, regresabas a las 3 o 2:30, y estabas ahí hasta las 4:30 o 5. Entonces, como yo tenía beca para almorzar, almorzaba ahí nomás al Comedor Popular en la avenida Francisco Pizarro, y tenía pues 2 o 3 horas para como taperear. Entonces, al principio me juntaba con los muchachos que se metían al edificio del Colegio Bentín, que tenía unos muros. Nos metíamos por el fondo, cerca al estadio, y ahí jugábamos fulbito. Entonces, pero un día entré a la biblioteca y me acuerdo que tenía una sección para niños, no éramos considerados niños todavía, y que tenía las revistas Tintín de Francia, de Hergé. Ah, mira, Y ¿ves? era muy bonito leerlos, ¿no? Un viaje a la luna, parte 1, parte 2, El cetro de Ottokar, todavía me acuerdo de esos libros. Y bueno, me entusiasmé y comencé a leer libros, de ahí comencé a leer más ya sobre la naturaleza, los tigres, los dinosaurios, etcétera.
Así pero a que veces, ahí empezó un poco tu gusto por la lectura. exacto, ahí comenzó, bueno, ahí yo puedo decir que comenzó el gusto por la lectura. Y a veces nos quedábamos mucho tiempo en la biblioteca y llegábamos tarde al colegio. Entonces, cuando terminé el segundo año, como yo tenía un montón de tardanzas, me pusieron en conducta, creo que 11, algo así. Y salió una regla de que para seguir en el Ricardo Bentín, tu promedio de los dos últimos años en conducta tenía que ser mayor de 24 o 25, creo. Y el mío era 11 y 12, 23. Entonces me dijeron, no puede regresar al Bentín. Por mala Y conducta. por mala conducta, sí, sí, ahí está en el papel, dice mala O sea, conducta. Víctor Coronel, mala conducta, igual que Exacto, Tatán. sí. Entonces, felizmente que mi abuelo en Chosica era presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Pablo Patrón, en Chosica. Entonces ahí fui a estudiar el tercer año. Me aceptaron ahí y estudié el tercer año y también tuve bastantes amigos. Un amigo que no sé si está retirado o no, pero se llama Armando Yarlequé Chocas. No sé si has escuchado de él. Él es un herpatólogo, creo que se dice, las personas que estudian a las culebras. Ajá, Él algo tiene, escuchaba. sí, sí, es un profesor medio San Marcos, ciego. ¿no? ¿Eh? ¿De San Marcos? De San Marcos, exacto. San Marcos, ese. Sí, claro, sí, sí. Sí, sí, bueno, él es un amigo y bueno, pero mi mamá se enteró que en el José Granda ya iban a abrir las secciones de cuarto y quinto año de secundaria al frente de mi casa. Entonces no lo pensó dos veces y me inscribió en el José Granda, así que terminé yendo al José Granda cuarto y quinto de media. Muy bien, y eso, ¿cómo te preparaste para ir a la uni? Ah, bueno, este, para ir a la uni, mi hermano mayor Francisco, que cuando yo estaba en tercero, él estaba en cuarto, un año más adelantado, él sí terminó todos sus estudios en el Bentín y se iba a la Academia CUNY. Para suerte de nosotros, la Academia CUNY quedaba cerca del Colegio Bentín, se podía caminar. Tú caminas de Francisco Pizarro y el cruce con Tarapacá, creo, hasta pasando el Fuerte Hoyos, Fuerte del Rímac, la blindada número 9. Pasas esto y ahí está la primera puerta de la uni. Y cerca al pabellón principal se dictaban las clases de la CUNY. Entonces, Francisco gorreaba las clases y, bueno, él se preparó bien, ingresó a la uni, entonces ya me tenía preparado el terreno para mí. Me dijo, mira, ve, vas a tener que ir a la academia. Entró a la uni y estaba en el mismo dormitorio, porque estaba en la casa de estudiantes de la uni, y vivía con Maynard Con. No sé si te acuerdas de él, ya falleció Claro, ya. Bueno, Maynard Con y otros dos muchachos más. Generalmente eran cuatro personas por cuarto. Y como él estaba con Maynard Con y Maynard Con llegó a ser director de la Academia CUNY, él me inscribió a mí, me dieron una beca. Así es que me preparé en la Academia CUNY por un año. Entonces, con esa facilidad pude entrar. pero ¿eso fue estando en el colegio o después del colegio? No, no, cuando estudiaba en el colegio, en las noches había clases. Las clases eran de 7 a 9. Wow, mucho Y trabajo. en esa época había el ómnibus verde que paraba en Tacna, al cruzar el puente Santa Rosa, y recogía a la gente para llevarla a la academia y te dejaba de nuevo en Tacna. Entonces de ahí nomás tomaba un ómnibus y me iba a mi casa en San Martín. Era fácil. Tuve la suerte de que habían bastantes ventajas, Claro, bueno, sobre todo poco tráfico porque claro. ir de tu casa de San Martín de Porres a la avenida Tacna e ir a la uni ya es ahora, dos o Ahora tres, sí, 3 antes no había tráfico, pues. eso, claro. Yo me acuerdo haber caminado por Havich
desde la Uni hasta la Panamericana, cruzando la avenida Havich, que no es un tramo largo, pero había pocas casas ahí y había una fábrica de aceite de algodón, algodón industrial, ¿no? Para hacer aceite industrial. Y se Sí, olía la ya, conocí, la conocí. ya. Entonces, bueno, tuve la suerte de muchas cosas, que había ese transporte casi gratis, que no tuve que pagar nada por academias y me prepararon bien. Ahora, casi por la misma época, se me ocurrió estudiar en una de esas escuelas que le llamaban a distancia, que te mandaban por correo a ti el material, tú dabas el examen y si veían que pasaba el examen, pasaba al siguiente ciclo, si no, repetía ese ciclo, etcétera. Y era una escuela que tenía un nombre en inglés, Hempfield Schools, con H, Hempfield School. Creo que ya no existen ya, pero bueno, en esa escuela yo seguí el curso de electricidad práctica para conectar cables, para hacer instalaciones eléctricas, etcétera. Entonces nunca había usado aparato de medición porque en la clase de física en la escuela todo era teoría nada más. Entonces escribí una fórmula y decía, ok, esta es la fórmula para la velocidad final. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. A ver, te va a dar la A, la T y calcula la B final si conoces la B inicial. Esas cosas, ¿no? Pero en estos cursitos lo hacían de manera práctica. Decían, mira, ve, ¿por qué pasa esto? Mídelo. Vas a ver que el voltaje cae a través de la resistencia, que son los focos, etcétera, etcétera. Me entusiasmó, me gustó. Y de vez en cuando me salían unos trabajitos, unos cacholitos para hacer instalación eléctrica. Ah, mira, y eso significaba, tú sabes que yo soy técnico electricista, dice entonces, Ah, tú hiciste la todo eso, secundaria ya. técnica, entonces efectivamente en esa época le llamaban instalar un punto es un foco, Ah, ¿no? Y pagaban, me acuerdo, 150 soles por punto, era buena plata. sí, era buena plata. Y había, en San Martín de Porres, cuando nosotros vivíamos ahí, no había electricidad así pública. Entonces había gente que usaba el motor de un carro como generador y vendía electricidad a los vecinos, así, ¿no? Ah, qué gracioso. ¿Sí? Bueno, entonces, y tú ingresaste increíblemente para muchos como en primer puesto. ¿Tú esperabas ser el primer puesto en el examen de admisión? No, no, no. Esperaba ingresar, sí, pero no esperaba ser el primer puesto. Y entonces esa fue una gran fiesta en casa. No, no creas, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien que mi mamá dijo, cuando yo fui, no le dije había ingresado en primer puesto, simplemente le dije, ingresé a la uni. Entonces se alegró y me dijo, bueno, pero ahora tienes que lavar los platos, me dijo. Qué bueno. Eso está bueno. Bueno, y en la uni, ¿quiénes eran tus compañeros allí de tu promoción? Bueno, de mi promoción están ahí, Yoshimoto Ernesto, Que no se sé si volvió te acuerdas de empresario. él. ¿Ah? Se volvió empresario. Sí, sí, bueno, ellos tenían una empresa ya, era una empresa que se llamaba Yohersa, Yoshimoto Hermanos, Ajá. y él se casó con una chica, Iris Ninamango, que creo que era de tu promoción, creo que era, no, no estoy seguro. No, 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 no. Bueno, estaba Fernando Ponce Antunes de Mayolo, que ahora está en Arizona State. Eh, Aunque él creo que no estudió, se fue ese año a Estados Unidos, ¿no? no, él estuvo casi un semestre por lo menos, ¿no? Ah, bueno, bueno. Y después estuvo Emilio Ley Elías en química. Eh, estuvo ahí, ¿quién más? Ah, ah, Rodolfo Ventosía, que después se volvió profesor en la Universidad Ricardo Palma, creo. ¿Mm? Y los estudios que hiciste en la uni fueron muy diferentes del colegio, te produjo un shock. Sí, mucha, sobre todo el cálculo, ¿no? Entender el concepto de diferencial. Me acuerdo que
nos dieron un libro en inglés y muchos de nosotros no sabíamos inglés bien, así que era un trauma traducir, a veces traducíamos mal, la mayoría de la gente se compraba diccionarios de español e inglés, pero eran dos barreras. Primero, la barrera de intuitiva de entender el límite y segundo, la barrera del idioma, ¿no? El otro que al menos a mí hasta ahora me impacta es que, por ejemplo, cuando estudiábamos fricción, y en esa época usamos el libro de Holiday Resnick, la versión en español, creo que tu generación usó Alonso Finn, Sí. pero nosotros usamos Resnick. Y mi profesor era Víctor Latorre, que acababa de regresar de Estados Unidos. Muy entusiasta, pero él no hacía nada de demostraciones en el salón. Y para mí, comparándolo con lo que yo he visto acá, es que es lo que nos falta globalmente en Perú, que no hacen los profesores muchas demostraciones de física y no utilizan eventos ordinarios como el caminar, el levantar un peso, para ilustrar la física, ¿no? Ajá, claro. Las Bueno, cosas. es algo que yo sentí mal, porque yo no entendía el concepto y simplemente decían, ok, una masita bien chiquitita. Y yo decía, pero Una, si yo dif- pongo una masita rota, una diferencial de masa. sí, Bueno, entonces, te chocó, pero al final, después que rompiste la barrera, te fue fácil, ¿o no? am, no, no, en Perú yo pienso que no me sentía bien cómodo y pensaba incluso cambiar de carrera, porque decía, no, parece que en física no estoy bien. Y pienso que era por también falta de diálogo, porque en realidad todos no estábamos bien, o sea, la mayoría de alumnos estaba perdido. Simplemente que no teníamos el coraje de decirle al profesor, mire, ve, no entendemos el ejemplo, podría ser más ejemplos, ¿no? En el caso de muchos profesores no hacían muchos ejemplos, Te hacían conté, teoría. Víctor, como anécdota que a mí me pasó algo similar. Dijo, pero ¿qué cosa, para qué demonios sirven estos conceptos tan abstractos? ¿De qué sirven esto en la vida? Así que mejor me voy a buscar trabajo. Y como yo era técnico electricista, me fui a esa fábrica cercana que que me has hecho recordar, la de aceite, pues, Ya. ¿no? Entonces entré y el olor a aceite era tan insoportable que gracias a ese olor nauseabundo regresé, regresé a hacer esfuerzo para comprender esos conceptos abstractos, ¿no? Me acuerdo claramente de esa anécdota, ¿no? Claro, Tremendo era el olor. Supongo que tú pasabas de cerca y ya sentías, pero adentro era terrible. claro, claro. De cerca se sentía, sobre todo en la noche. Ellos trabajaban 24 horas, creo, porque yo me acuerdo haber pasado varias noches. En esa época no era la Lima de ahora, que hay mucho crimen. Si estás caminando solo en la noche te asaltan. Pues no había el concepto ese. Tú caminabas y ni pensabas, ¿no? Y bueno, luego partiste a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese periodo, ese proceso? Bueno, el proceso fue también una cuestión de suerte. Eh, en esa época había un programa que se llama Las PAO, que quiere decir Latin American, América Latina, Latin American Scholarship, becas, Program for American Universities. Latin American Scholarship Program for American Universities, las PAO, un programa de becas para América Latina. La idea de ellos, de Estados Unidos, es que a raíz de que había muchas revoluciones y la proyección era que Rusia tenía mucha influencia ideológica en América Latina, pues Estados Unidos para contrarrestar hizo que lo que tenemos que hacer nosotros es crear puestos de trabajo en las universidades para gente que tiene una visión más positiva de Estados Unidos. Entonces ellos dijeron, vamos a traer gente de Perú o de Chile o de Argentina o de toda América Latina, darles una formación básica para que regresen de profesores a sus países. Entonces ellos dijeron, vamos a tomar gente que esté en por lo menos segundo año de universidad, haya terminado el segundo año,
estudia 2 años, termina su carrera, porque acá en Estados Unidos son 4 años la carrera para tener un bachillerato, no 5 como en Perú. Termina su bachillerato y le damos hasta 2 años más para que haga su maestría, que normalmente se hace entre 1 a 3 años acá en Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo, Eh, pero cómo te contactaste con ellos? bueno, mi hermano Francisco, también él postuló primero a la beca y consiguió una beca. ¿Dónde era la oficina? La oficina era en la Avenida Arenales, en la tercera cuadra, si no mal me acuerdo. El presidente del comité que representaba a las PAO en Perú era Pablo Wilstater. Ajá. Pablo Wilstater, Greg, no sé si te acuerdas de él. Claro, sí, bueno, no me acuerdo de esa época, pero él fue, luego trabajó en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ah, ya, bueno, él trabajaba ahí como presidente, después él fue decano de la Facultad de Ciencias Sí. y después se fue a trabajar a este sitio de las becas de las PAO. Era una entidad que repartía becas, no solamente de las PAO, de otras instituciones también, pero bueno, Y te fuiste con esa beca a... bueno, esa te fue otra tomaron un historia. examen, te Entonces yo tomaron. ya estaba un poco desanimado de física, quería estudiar ingeniería eléctrica, algo así. Y mi hermano Francisco fue al Instituto Tecnológico de Massachusetts a estudiar matemáticas. Y no lo llegué a visitar ahí, pero llegué a saber de que la gente que va a MIT o a Harvard o esos sitios, es una gente que se dedica a sus estudios, pero fuertemente, especialmente MIT, porque MIT en esa época y hasta ahora en cierta medida, aunque ya tiene más competencia internacional, pero en esa época MIT era la institución donde iban los mejores que querían seguir ingeniería o física o química. Entonces esa gente estudiaba un montón y la gente de Estados Unidos competía con los mejores de India, de China, que querían venir a MIT. Entonces era gente que su vida era estudiar prácticamente, no tenían vida social, nada. Entonces no quise tener esa responsabilidad. Dije, no, yo no creo que aguante tanto. Entonces, La tenía concentración. un amigo colombiano que me dijo, mira, yo estoy yendo a un college que se llama Swarthmore y ahí hay otros 2 colleges más. Uno para chicas nada más que se llama Bryn Mawr y el otro es para hombres nomás, me dice, que es Haverford. Haverford es una universidad, es un college en realidad pequeño, tiene 1,200 alumnos nada más. Y me dice, pero ahí, si tú vas a física, vas a ser el rey, me dice, porque solamente tienen 3 o 4 alumnos. Y así es que escogí Haverford en física, porque había una profesora que se llama, bueno, ya falleció, ya, Faye, F-A-Y, Faye Axenberg-Selove. Y ella era especialista en física de partículas, partículas elementales. Y bueno, no sé si te lo acuerdas, pero incluso en la uni ya había la fisura de quién estudiaba física teórica y física experimental. El más hábil estudiaba física teórica y solamente el que era medio burrito estudiaba física experimental, cuando no es cierto, o al menos en mi percepción no es cierto, pero esa es la idea que nos daban a nosotros o entre nosotros. Entonces yo quería seguir física teórica, física de partículas, pero cuando llegué a Haverford me enteré que la profesora Selove se había cambiado de puesto, se había ido de Haverford, se había ido a una universidad que se llama Universidad de Pensilvania, UPenn. Entonces, bueno, ya estaba en Haverford, no me podía cambiar, pero ahí éramos tres alumnos en la escuela de física, en el departamento de física, y habían 5 profesores o 6 profesores de física. Entonces a los alumnos nos daban la llave de los laboratorios, la llave de la biblioteca de ciencias. eh, Cada Eran vez reyes. que éramos reyes, porque venían científicos a dar conferencias por las donaciones que había dejado un tipo que se apellidaba Phillips. Y nos daban en esta época, estoy hablando del año
69, 70, nos daban $250, que ahorita serían el equivalente a $600, para ir a almorzar con visitantes. Ah, mira. Eh, Invitaban como tenían el presupuesto, invitaban, por ejemplo, a Carlos Rubia, no sé si lo has escuchado de él, es Claro. un Vino a físico. Perú, nos visitó. Sí, sí, sí. Invitaron a, ¿cómo se llama? A, este muchacho, este es bueno, señor, ya es mayor que yo, Kip, un astrónomo que también era bien famoso. Eh, Invitaban así bastante gente que había ganado premio Nobel o que habían inventado algo grande, y generalmente venían con su esposa, a veces solos, pero además los alumnos de física, que éramos tres en mi promoción y dos en la siguiente, o sea, cinco, a lo más éramos 7 personas y nos gastábamos pues $600 en una cena. Así que yo pensé que todas las universidades eran así, me gustó, dije voy a seguir física, ¿Y para qué? Mi profesor, mi consejero era un profesor que se apellida Davidon, William Davidon, que no se escucha su nombre en Perú, pero aquí fue un poquito conocido porque era bien radical, era bien contra la guerra de Vietnam y había sido un físico famoso en su época de joven, ¿no? Pero ahora ya más que todo se dedicaba a la política. Su esposa era una dramaturga americana. Y bueno, me cayó muy bien el profesor y era muy buen profesor como físico. Así que me entusiasmé y seguí. Y él me dijo, mira, ve, de lo que yo veo de ti, tú vas a estar más contento haciendo física experimental. Además, me dice, si tú te regresas a Perú, en Perú no hay apoyo para gente que haga física teórica, me dice. Pero puede hacer que tú puedas hacer algo en física experimental, me dice. Entonces me dice, mira, una carrera que quizás te convenga es ciencia materiales. ¿Qué te parece? Bueno, terminé Haverford y me fui a una universidad que se llama Brandeis. Brandeis queda en Massachusetts, a unas 4 horas de Nueva York. Estuve un semestre ahí, mayormente fui porque tenía un amigo bien cercano a mí que fue a estudiar a Brandeis. Brandeis es una universidad bien judía. Entonces el jefe del departamento de física era bien, un judío bien conservador. El ambiente a mí no me gustó mucho, no por el judaísmo, sino porque no había los físicos que yo pensé que iba a haber, ¿no? En teoría y en práctica. Así que me pasé a Colombia. Eh, Originalmente Colombia me había aceptado también, pero yo escogí Brandeis. Bueno, me regresé a Colombia y en Colombia trabajé con el grupo de bajas temperaturas, ¿no? Para medir la resistividad del helio cuando pasa de helio 4 a helio Superconductor. 3. Bueno, entonces estudié en Colombia, terminé la maestría y tuve que seguir la regla de la SPAO, porque había terminado 2 años, 2 años. Entonces el año 74 regresé a Perú para enseñar y ahí estaba en la uni originalmente, cuando Carles Hernández creo que era el jefe, estaba ahí Wilhelm Franke, que ya murió, estaba Ricardo Luna Victoria, eh, y había varias otras personas que yo conocía. No sé si tú estabas ahí todavía, creo que no, tú estabas en Francia ya. 74 todavía estuve. En Perú, Partía 75 a mitad de año. sí, porque yo me acuerdo haberte visto que tenías un apartamento cerca de la Plaza 2 de Mayo. Efectivamente, sí. Ya, sí, bueno. Entonces regresé a Perú, pero no sé si te acuerdas o no, pero la uni me ofreció a mí un puesto de profesor asistente, ¿no? Y a muchos de los que estaban ya en el departamento
bastante tiempo le resintieron eso porque ellos habían empezado de jefe de prácticas, eh, después de instructores y después profesores, ah, profesor asistente. Y a mi grupo que regresó, no solamente yo, sino varios que regresaban con maestría a otras universidades, San Marcos, la Católica, etcétera, les fastidiaba de que teniendo un título de maestría, solamente regresaban como profesor asistente y no como asociado. Y a los que tenían tiempo en la uni y que habían hecho línea de carrera desde instructores, les molestaba mucho que unos mocosos, relativamente hablando, le dicen la posición de profesor asistente, ¿no? Que salten muchas vallas. Tuvo un resentimiento, eh, no había un ambiente de camaradería, creo yo. Entonces, justo en esa época salió la Escuela Superior Técnica del Ejército y me ofrecieron ser profesor principal. Entonces, yo acepté la posición. Era una escuela nueva, copia de escuelas en Argentina y en Brasil y en Cuba, que el ejército creaba para formar ingenieros, sus ingenieros, no ingenieros de la UNI, porque había mucho resentimiento en la UNI en recibir gente del ejército. Entonces fui a trabajar ahí, trabajé 4 años, pero no sé si te acuerdas, en el año 78 comenzó la superinflación, que tú ibas a la panadería y el pan costaba 50 centavos y al día siguiente costaba 60. Y no te exagero así, y las cosas subían de precio, pero increíblemente rápido, ¿no? Y después se volvió ya una superinflación, porque yo agarré el comienzo de esa inflación. Entonces dije, bueno, aquí mi sueldo se va a quedar bien bajo, no voy a poder sostener a mi familia. Entonces dije, es tiempo de pasar a terminar un doctorado y ojalá cuando regrese a Perú, terminando el doctorado, la situación esté mejor. Entonces salí de nuevo y Colombia me aceptó, pero esta vez yo dije, no voy a ir a física, voy a ir a física aplicada. Y en física aplicada me dijeron, mire, aquí está el programa de ingeniería en ciencias de materiales, que se requiere mucha física, así que ¿por qué no entra usted ahí? Entonces entré al programa de ciencias de materiales y trabajé en el área de magnetismo, vibraciones de materiales magnéticos, con especialidad en el fierro, vibrando a frecuencias ultrasónicas, ¿no? O sea que ahí terminaste el doctorado Ahí terminé el doctorado. y volver a Perú ya un poco difícil con tanto problema, ¿no? ¿En qué año terminaste el Exacto, doctorado? cuando yo terminé el doctorado era el año 82 y todavía seguían los problemas en Perú muy fuertes. Sí, claro, sí, pues. Entonces decidí quedarme y tuve suerte porque justo cuando yo terminé había una demanda grande para profesores universitarios. Entonces, normalmente con la visa que yo tenía, porque en Estados Unidos hay un sistema de visas, la visa que se llamaba J1, la regla requería de que yo regresase a mi país de origen y después de estar 5 años ahí, entonces recién podía aplicar a inmigrar. Pero como había necesidad, varias universidades se ofrecieron a hacerme los trámites legales para que me dejen en Estados Unidos. Entonces, una de las universidades que estaba acá, que se llamaba Manhattan College, y había otra también, pero un poco lejos de la ciudad, eh, me ofrecieron hacerme mis papeles, acepté Manhattan College y ahí me quedé en Estados Unidos. La Mira, otra razón es que mi hijo mayor, Felipe, entró a un colegio muy bueno en Nueva York. Nueva York tiene muchas escuelas muy malas, pero tiene unas escuelas que le llaman ellos elite, que se entra por examen. Entonces mi hijo entró a una de esas escuelitas de primaria y la ventaja de la escuela es que ellos te dejan en la escuela desde primer año de primaria, mejor dicho, de kindergarten incluso, ¿no? De preprimaria, hasta que termines tu último año de secundaria.
en ese colegio. Ya no tienes que transferirte, no tienes que hacer nada. Entonces, son colegios que tienen muchas facilidades y bueno, Justo a por mi eso nos pueblo, quedamos ahí. a mi pueblo Salpo llegó una chica del Peace Corps, Sí, me se dijiste llama Mota, sí, Julie Mote, Mota. Julia Mote, 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 ya. Mote. Y venía de la Universidad de Manhattan, debe ser esa, ¿no? El college. No, ella venía de NYU, New York University. Ah, ya, Ella ya, venía ya. de New York University en Manhattan. Ah, bueno. El Sí, otro Manhattan College es diferente. ah, mira, pues. Y luego pasaste al CUNY, Claro, de ahí, no, no, entré al SUNY. al Hay SUNY. una Ah, bueno. diferencia. SUNY, cada estado en Estados Unidos tiene su sistema universitario. Entonces, California tiene, Illinois tiene, Texas tiene, Nueva York tiene. Entonces, algunas de estos son muy buenísimas, ¿no? Por ejemplo, la de California tiene a Berkeley, tiene a UCLA, tiene a la Universidad de Santa Bárbara. La de Arizona, donde está Fernando Ponce, también es buena. Entonces, depende de los estados. La de Nueva York es mediocre, algunas son muy buenas, algunas, porque hay mucha política. Ya. Entonces, bueno, yo entré a trabajar a Manhattan College, pero es un colegio privado, católico, de la Hermandad de los Hermanos de La Salle, que en Perú tienen varios colegios, San La Salle. Entonces los sueldos de esas universidades son bajos. Entonces no me convenía mucho y además en física, la posición que me habían dado, me dijeron, no, no va a subir usted más que de profesora asistente y se va a quedar ahí mucho tiempo porque no, las otras posiciones están llenas. Entonces me cambié al departamento de ingeniería eléctrica y ahí enseñé el área de, porque había hecho vibraciones y había hecho análisis espectral que involucra transformada de Fourier y otro tipo de transformadas. Entonces me dieron un curso que se llama Señales y Sistemas, donde se usa mucho en comunicaciones. En ingeniería eléctrica en Perú he visto que dan los cursos de esos en la Facultad de Ingeniería Electrónica, etcétera. Bueno, de ahí me pasé un poco a imágenes y en esa época se hizo fuerte lo digital, así que trabajé en señales digitales e imágenes digitales. Y justo por esa época creo que tú cuando estabas en el IPEN desarrollaste el programa de física médica y uno de los cursos que había era imágenes, ¿no? Imágenes médicas. Sí, los Entonces, alumnos se acuerdan de ti todavía. sí, yo di el curso de imágenes y siempre me acuerdo que usábamos un programa que se llama todavía existe, MATLAB. Entonces aquí yo enseñaba con MATLAB y por ser profesor de MATLAB me daban la versión estudiante de MATLAB, que en esa época costaba como $120, así, ¿no? Y la versión ya profesional para educadores, para gente que trabaja ya fuerte en imágenes, era más o menos de 3.500 a $5.000, dependiendo de las herramientas que comprabas. Entonces, cuando yo fui a enseñar el curso de imágenes en Perú, estaba instalando mi versión de estudiante en una computadora del IPEN y un alumno pasa, uno de los alumnos del curso pasa y me dice, profe, vamos a usar MATLAB. Sí, le digo, qué bien, me dice, es muy, muy bueno, me dice, me gusta. Ay, entonces me mira y me dice, pero usted tiene la versión de estudiante. Sí, le digo, ¿y por qué no usa la profesional? Me dice, no, digo, la profesional es bien cara. No, profe, me dice, váyase aquí a Wilson, me dice, 10 soles, me dice. Entonces, bueno, fui a Wilson y de verdad, 10 soles, ¿no? Pero solamente se podía usar en Perú porque en Estados Unidos te detectaban bien rápido. Entonces, bueno, lo usamos todo. Pasaron 2 años y de nuevo recibí la invitación del IPEN para enseñar el curso ya de manera diferente. Entonces regresé y qué casualidad me encuentro con este alumno
Me dice, profe, ya salió la versión más moderna del MATLAB, me dice, la profesional más moderna, aquí está. La última que está en Estados Unidos está acá, me dice. Y me dice, pero ya no vale 10 soles, me dice. Así le digo, ahora vale 5 soles, me dice. Qué tremendo. Bueno, Víctor, haciendo un balance, ¿te sientes contento de haber pasado tu vida en ese país que en nuestra época le llamábamos el imperio? Mm. 60. Ah, no, yo tengo sentimientos muy mezclados. Últimamente, recién en los últimos, yo diría, 10 años, me dediqué, sin saber que lo iba a necesitar bastante, a tratar de hacer experimentos de física a nivel introductorio universitario, o sea, para gente que está en ingeniería o medicina, y también para gente que va a seguir cursos de ciencias sociales, ¿no? Que se va a especializar en filosofía, etcétera. Para todos esos sectores que son un poco diferentes, desarrollar experimentos de física usando utensilios caseros. Y contigo dimos un curso una vez Sí, en muy la bueno. Ricardo Palma y me ayudó tu esposa Veronique. Me acuerdo que con Veronique fuimos a Mercado Central y me hice un presupuesto de 50 soles en esa época y para comprar cosas y hacer el curso con esas cosas, ¿no? Veo que parece que la Universidad Brandeis te dejó bastante enseñanza. Sí, sí. Entonces, Los judíos. entonces, bueno, eh, sin querer, entonces eso me hizo desarrollar cómo hacer experimentos con objetos caseros, ¿no? Por supuesto, tienes que comprar algunas cosas. Y justo ahora en esta pandemia, de súbito salió eso, ¿no? Porque ahora la idea era, Podríamos decir entonces que el CEPRESID te influyó en algo. sí, sí, bastante, 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 porque era una idea muy buena, pero hicimos, entonces yo hice varios, y cuando iba a mis clases trataba de hacer experimentos usando un lápiz, una llave, pita, bolitas, y yo no soy el inventor de eso, hay muchos libros, algunos son bien, experimentos bien, parecen simples, pero por ejemplo, este de aquí, ¿no? White Toast Lands Jelly Side Down, porque la tostada cae siempre con el lado que tiene la mermelada, ¿no? O sea, si tú tienes una tostada en una mesa y de ahí se cae al suelo, va a rotar de tal manera que el lado superior cae hacia el suelo. La explicación no es simple, pero bueno, se puede explicar. O tú tienes un huevo duro y tú lo rotas despacio y bueno, rota. Pero si tú lo rotas bien fuerte, se para el huevo. Y la explicación tampoco es simple, pero lo puede hacer la gente, ¿no? Son experimentos que se pueden hacer con diferente grado de dificultad, ¿no? Con Claro. diferente grado de dificultad. O sea que digamos que estás ahora que estás jubilado, haciendo un balance de tu vida, ¿qué reflexión puedes hacer de tu Que partida? creo que hubiese tenido un poco más de coraje y regresar a Perú y enseñar en Perú. Hubieras sido, no sé si más o menos feliz, pero de todas maneras seguimos en contacto, Víctor. Sí, sí, siempre. Creo que podemos seguir trabajando por el Perú. Y bueno, hemos hecho buenas cosas, creo, y hay que seguir en eso. Ujú. La conexión de New York. Para mí, francamente, es muy difícil estar en el extranjero. Cuando salgo, trato de regresar lo antes posible. Y en Mm. Nueva York, me acuerdo que una vez estuve en el aeropuerto y salgo, era solamente, como le llaman, por 3 horas nada más ibas, 3 o 4 horas ibas nada más. Entonces, 4 horas acá en este aeropuerto. Voy a dar una vuelta por Nueva York. Digo. Salgo, pregunto al taxi si me puede llevar ida y vuelta a Nueva York y me hace una pregunta. ¿Tiene cámara fotográfica? Primero, ¿por qué me dice quiere ir? Quiero ir y vuelta para tomar unas... No, para hacer turismo, le dije, ¿no?
pero ¿tiene cámara fotográfica? No, le digo. ¿Y entonces para qué va a ir? O sea que si no tenía cámara fotográfica no tenía sentido ir a Nueva York. Claro. Bueno, y después fui pues a tu casa, estuve una semana Sí, me sí, parece, sí, ¿no? sí. Muy bonita experiencia, ¿no? Bueno, Víctor, Un muy abrazo, amable. gracias. Un saludo a todos, ¿ah? Cuídense mucho. Y bueno, amigos, entonces con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. Chao.